Buenos días, ¿cómo están? Qué alegría poder hablar con ustedes en esta mañana, en este tiempo devocional. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 15 en adelante, es la porción que nos toca. Pero yo voy a centrarme desde el versículo 17, así que voy a dar lectura del versículo 17 hasta el versículo 20. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En los versículos 15 al 16, Pablo trae el mensaje que le está dando a los lectores de esta carta y también a nosotros, trae el tema de la madurez. El versículo 15 empieza con las palabras: así que los que somos perfectos, y está hablando en realidad de los que somos maduros. Dice que los que son maduros, creyentes maduros en Cristo, ellos han alcanzado en su madurez un mismo pensamiento. Es decir, que hay características que los creyentes maduros tienen y son fáciles de identificar, pero también son fáciles para que nosotros podamos entender lo que significa ser un cristiano maduro de forma práctica. Y cuando Pablo trae este tema de la madurez en Cristo en el versículo 15 y 16, sirve para lo que va a decir ahora en el versículo 17. ¿Por qué? Porque solo los que son maduros en Cristo pueden decir esto sin orgullo y sin pretensión. Lo que dice Pablo en el versículo 17 es: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es muy importante el ejemplo en la dinámica de la iglesia, en la dinámica de la vida cristiana, como creyentes, como hijos de Dios. Es sumamente importante el ejemplo. Pablo entiende esto y por eso dice: sed imitadores de mí, pero también de los hermanos que se conducen según el ejemplo que les hemos dado. Nosotros, los cristianos, necesitamos ejemplo de lo que significa ser creyentes maduros, de lo que significa ser hijos de Dios que han alcanzado la madurez. Necesitamos ejemplos. Muchas de las cosas que aprendemos las aprendemos por el ejemplo. Yo me acuerdo cuando era adolescente, un líder de adolescentes predicaba, y cuando él decía, terminaba siempre diciendo: no me miren a mí, miren a Cristo. Y esto es muy opuesto a lo que acabamos de leer, aunque suena muy piadoso, aunque suena muy humilde. Semanas después nos enteramos de todo lo que este hermano hacía en oculto. Y por supuesto él decía: miren a Cristo y no me miren a mí, porque él sabía cómo era su vida, sabía que no era alguien que estaba viviendo lo que enseñaba. De alguna forma, con hipocresía decía lo siguiente: decía: hagan lo que yo les digo, pero no hagan lo que yo hago, ¿no? Pero no debe ser así. Los creyentes, los hijos de Dios, necesitamos ejemplo y necesitamos entender que somos de ejemplo para otros. Ahora, ¿por qué Pablo saca el tema del ejemplo? Va a dar dos razones por las que necesitamos ser ejemplo. El versículo 18 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. La primera razón por la que el ejemplo es importante en la congregación, en la familia de Dios, es porque hay muchos que son malos ejemplos. De hecho, Pablo dice que ya les habló de esto antes, pero también les dice que ahora que se los está diciendo, lo dice llorando. Quiero que entendamos esto y que veamos esto en el texto, que no aparece por casualidad. Pablo se entristece, se conmueve y llora, porque hay muchas personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos que son malos ejemplos. El versículo 19 nos va a describir algunas características de esas personas que son un mal ejemplo, y dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estas personas
que son un mal ejemplo, que son enemigos de la cruz de Cristo, no son creyentes, porque dice que su fin será perdición, pero dicen que su Dios es su vientre. Está diciendo que están tan afanados en complacer sus pasiones, están tan entregados en complacer sus pasiones, que han llegado al punto que aquello que debería significar una vergüenza para ellos es más bien motivo de gloriarse, motivo de orgullo. Y por supuesto vivimos en una sociedad así, que se enorgullece de lo que debería darles vergüenza. Cuando miramos la televisión, cuando vemos películas, cuando escuchamos ciertas canciones, nos damos cuenta que vivimos en un mundo que se enorgullece de lo que le debería dar vergüenza. Hay movimientos sociales que proclaman con orgullo aquello que debería darles vergüenza. Vivimos en un mundo así, en un mundo que está lleno de enemigos de la cruz de Cristo, que está lleno de malos ejemplos. Pero qué triste es cuando hay enemigos de la cruz de Cristo en las congregaciones, cuando hay enemigos de la cruz de Cristo en las iglesias, cuando hay creyentes que no están dando un buen ejemplo, sino que diciéndose creyentes se enorgullecen de aquello que debería darles vergüenza. Así que los que hemos alcanzado o los que anhelamos alcanzar madurez, debemos entender esto y debemos comprometernos con ser ejemplo. El versículo 20 va a dar una segunda razón, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí Pablo está apelando o está expresando una razón más para poder vivir dando ejemplo, y está apelando a la ciudadanía. La Biblia dice que los creyentes están en este mundo, pero no son de este mundo. La Biblia dice que somos ciudadanos del reino de los cielos, que nuestra ciudadanía como hijos de Dios está en los cielos. En una nación, la cultura, las características de los habitantes no se transmiten en salones de clases. Realmente se transmiten en la convivencia, en la interacción con las personas que nos rodean. Yo vivo como peruano porque soy un ciudadano peruano. Soy un ciudadano peruano que, por ejemplo, cuando sale a comer con sus amigos, al restaurante, cuando viene el mesero, es normal decirle al mesero que por favor le cobre a cada uno lo que ha comido, ¿no? A veces hay algunas personas que dicen: no, pago yo lo de todos, y Dios bendiga a los que pagan la cuenta de sus amigos. Pero es lo normal entre nosotros. Hay lugares donde esto es imposible de pensar, es mala educación que estén dividiendo la cuenta, eso es impensado. Como peruanos estamos acostumbrados a regatear el precio del taxi. Eso en otros lugares no sucede. Lo que el taxista dice y te marca que debes pagar, eso es lo que se paga. Como peruanos solemos cantar, por ejemplo, en inglés y en castellano, la canción del feliz cumpleaños, y el papá es algo muy peruano. Y eso no lo aprendimos porque alguien nos dijo: un peruano vive así. Lo aprendimos en la dinámica de crecer, de interactuar con las personas que nos rodean, porque nuestra sociedad es así, y puedo pensar en muchas más características. Pero lo que quiero decirles es que los valores del reino de los cielos se transmiten a través de la interacción, a través de la convivencia, porque siempre estamos dando ejemplo. Así que como ciudadanos del reino de los cielos debemos vivir las características de la nación a la que pertenecemos, del pueblo al que pertenecemos, al pueblo de Dios, y debemos expresar esas características y a través de nuestra vida dar ejemplo de lo que significa ser un hijo de Dios, de lo que significa ser un cristiano. Imagínate que viene un niño, viene un adolescente, un nuevo creyente y te pregunta: ¿qué significa ser cristiano? Y tú se lo puedes explicar, pero también puedes decirle: ¿quieres saber qué significa ser un cristiano? Mírame a mí. ¿Qué significa ser un creyente que ama a Dios en este tiempo de crisis y de pandemia? ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Que Dios tenga el primer lugar en tu vida. ¿Qué significa todo eso en tiempo de pandemia? Bueno, sería hermoso que podamos verlo en tu vida, porque tú eres un creyente maduro y nos das ejemplo de lo que significa estar comprometido verdaderamente con Dios. Así que en medio de ese tiempo de pandemia, de crisis, el desafío no ha sido puesto en pausa.
O sea, aún tenemos el desafío de ser ejemplo. Y es muy importante porque hay muchos malos ejemplos. Y porque además es lo que deberíamos expresar como ciudadanos del reino de los cielos. Así que te dejo el desafío para el día de hoy, el desafío de vivir cada día siendo ejemplo para los que nos rodean, en especial para los más jóvenes en la fe, para los más jóvenes en este mundo. Muchas gracias por su atención, que el Señor los bendiga.